Gracias, Jesús, gracias por esta noche. We came here, Father, Venimos aquí, Padre, in Jesus' name, en el nombre de Jesucristo, and we pray that you would bless our listening y pedimos que tú bendigas nuestro oír and bless our attention, y nuestra atención, our focus, y nuestro enfoque, and you would bless the teaching of your word, que tú bendigas la enseñanza de tu palabra, with every word, every minute of it. cada palabra y cada minuto de We pray. lo pedimos. In Jesus' name we prayed. En el nombre de Jesús pedimos. Bless every student, Lord, tonight. Bendice a cada estudiante esta noche. Amen. Amén. Amen. Oh, Amen. amen. Okay, let's have a seat. Pueden tomar su lugar. And what is the book that we studied last week? ¿Y qué es el libro que estudiamos la semana pasada? Abdias. Okay, very good. Muy bien. And what is the book that follows Abdias ¿Y qué es el libro que sigue a Abdías? that we would study today? Que vamos a estudiar hoy. Joel, yeah. Joel. Joel. Very good. Joel. Joel. Okay. Now, as we study the books of the prophecies, Y mientras estudiamos los libros de los profetas, now, what are the books in the Bible that give us the historical background of ¿qué this? son los libros de la Biblia que nos dan la historia, el trasfondo de la historia? From the ¿Cuáles son? Bible? What books are there who tells us like what historical settings lived those prophets? ¿Qué son los libros que nos dicen en qué tiempos vivían esos profetas? Yeah, it's Pastor John's class. Sí, yeah. la clase de Pastor John. So what books are you studying in Pastor John's Entonces, ¿qué libros están estudiando en la clase de Pastor class? First John? and second what? Kings, that's right. First Primero y and second segundo de Reyes. Okay. Also Samuel, right? También Samuel. So you can just say that you have first and second Samuel. Y puede decir que tienes primero y segundo Samuel. That's like history. Esa es la historia. First and second Samuel. And then first and second Kings, yes? Luego primero y segundo de Reyes. And it's basically a lot of history. Y básicamente es muchísima historia. It's basically a good chunk of history. Es un buen montón de historia. You know, because Samuel was the last judge. Porque Samuel era el último juez. So before him was the era of judges. Entonces antes de él era el era de jueces. And then before him was Joshua and taking the land. Y antes de eso fue Josué que tomó la tierra. So Samuel as the last judge. Y Samuel es el último juez. He anoints the first king of Israel. Él unge el primer rey de Israel. And that's how the kingdom starts. Y así empieza el reino. Now what chapter is he anointing the first king of Israel? ¿Y qué capítulos se encuentra eso del primer unción? Teach me now. Come on. Unción del rey. Tú enséñame ahora. You give me some information. Denme What información. chapter was it? ¿Qué capítulo fue? That's right. 1 Samuel 9. Yeah. Sí, primero de Samuel 9. Correct. And what year is it? ¿Y en qué año quedó? Yeah. 1,000, yeah. What year is it? Correcto. 1043 antes de Cristo. Okay, we got the king. Ahí tenemos el rey. So how did the king do? ¿Y Good? cómo le fue el rey? Huh? Like in a scale of 10. En una escala de 1 a 10, What does Saul get? Saúl, ¿qué le dan a Saúl? Does he get like 10? ¿Le dan un 10? No, 5. No, como un 5. He gets 5. Okay, so he was like
He was like, okay, Salulera. so you got three kings. Entonces tienes a tres reyes. The three kings were what? Who? Los tres reyes, ¿quiénes Saul, eran? Saúl, David, and David. Solomon. Okay. So what happens after Solomon? ¿Y qué pasa después de Salomón? That's right. The kingdom is divided. Sí, el reino se divide. Now, what chapter is it in our Bibles? ¿Y en qué capítulo pasa eso? Correcto. Primera Reyes 12. First Kings 12. Primero de Reyes 12. And what year is it? ¿Y en qué año pasa eso? What year is it? That's right, 931. 931. That's right. Very good. Good. So then we have a divided kingdom, Luego tienes un reino dividido, north and south. norte y el sur. So we could just say in a timeline like this Podemos decir que en una línea de that tiempo we have like two histories tenemos dos historias at the same time. a la misma vez. Okay, two histories, north El norte and south. y el sur. Yeah, norte and sur. Okay, so north and south. Very good. So, what is the other book in the Bible that gives us additional information about the history of ¿Qué this es area? otro libro en la Biblia que nos da más información de la historia? That's right, Chronicles. Crónicas. So Chronicles chronologically is like this. First Chronicles is first to second Samuel. Cronológicamente, Crónicas queda igual que primero y segundo Samuel. Is Chronicles with K or C? Sí. C, okay. I mean in Spanish. Crónicas like this? First Chronicles. Chronicas. Primero de Crónicas. That's like first to second Samuel. Queda igual que primero y segundo Samuel. That's like he gives an additional amount of information there. Él da más información en su libro. And you have Second Y Chronicles, tiene segunda de Crónicas, which is like in the timeline, it deals with the time of first and second kings. y en la línea de tiempo queda igual que primero y segundo de Reyes. Okay, first and second kings. It deals with first and second kings. Entonces es igual a primero y segundo de Reyes. But almost only the history of the south, Pero casi solo cubre la historia del sur, because it focuses on the south. porque se enfoca en el sur. So you can just put it here, Historia del Sur here, But chronologically, it's the first and second kings. Sí, pero cronológicamente es igual a primero y segundo de Reyes. So then we had when does the northern kingdom end? ¿Cuándo se acaba el reino del norte? That's right, 722 BC. Sí, 722 antes de Cristo. And what chapter is it in our Bibles? ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? Second Kings 17, yes. Sí, segunda de Reyes 17. Very good. And when does the southern kingdom end? ¿Y cuándo termina el reino del sur? Yeah, 586, I heard it here. Sí, escuché por ahí 586. That's right, so Eso es correcto. 586 BC. Entonces 586 antes de Cristo. And that's the end of the Second Chronicles and Second Kings. Y eso es cuando se acaba segunda de Crónicas y segunda de Reyes. So when we said Obadiah,
Y cuando dijimos que Abdías, So chronologically, where does Obadiah come here? bueno, entonces cronológicamente, ¿dónde queda Abdías? Obadiah. Obadias? Abdias. I tried. Not everything works. Abdias? It's like Hungarian, yeah. Okay. So what chapter is it in our historical books? Where does Obadiah come? Entonces, ¿en qué capítulo en nuestros libros históricos entra Abdías? Segunda Reyes. Yes, Segunda Reyes 8 a 10 y no 8 a 12. Okay, so Second Kings. Segunda de Reyes. Okay, we can actually turn there. Vamos a la Biblia, That we study the Bible. porque vamos a estudiar la Biblia. So why not? So it's Second Kings chapters 8 to 12. Es Segunda de Reyes, capítulos 8 a 12. So historically, it comes like right there. Históricamente llega por ahí. And now, was he prophesying to the south, to the north, or to some other nation? Y él era profeta para el norte, para el sur o para otra nación. Otra nación, yeah? What country? ¿Qué país? Huh? What país? ¿Qué país? Edom. Edom. Edom, okay. And he was also a prophet from the south. Y él era un profeta del sur. Right, from the south, right here. So, it's, I think you know, like, if somebody's from the south, he's a prophet. Yo pienso que si alguien es del sur y es profeta He's like a man of God. y es un hombre de Dios, I'm sure that he is like, David is like, south, yeah, man. David está diciendo al sur, We are from the south, man. somos del sur. Confederate flag tattoo on the shoulder. So I'm Texas. Oh no. Se está burlando del sur porque yo y David somos del sur. Oh, burlando, just making a point. Y no nos da vergüenza. Proud of it. Stand our ground. So there is a man who is the man of God. Entonces hay un hombre que es un hombre de Dios And he is sent to another nation. y es mandado a otra nación. I believe that he also has an impact on his own nation. Y yo creo que también tuvo un efecto y un impacto en su propia You nación. don't just become the man of God after you cross a border. No solo te conviertes en un hombre de Dios al cruzar una frontera. Like when we send out Peruvian missionaries Como cuando mandamos misioneros de Perú to foreign countries, to a different nations. otros países, It's gonna be like men and women of God tienen que ser mujeres y hombres de Dios who have a relationship with the Lord, que tienen una relación con Dios, who know how to listen to the Lord, que saben cómo escuchar al Señor who know how to receive from the Lord, y que saben cómo recibir del who, Señor and what it means to be the men and women of God. y qué significa ser el hombre y mujer de Dios. They are already living by every word of Ya God. están viviendo por la palabra de vida. They are already soul winners Ya están and evangelizando making disciples here. y haciendo discípulos aquí. And then they are making disciples in a different nation. Y luego van a otras naciones a hacer discípulos. That's how it happens. Así pasa. You don't become a missionary by crossing a border. No te conviertes en misionero por cruzar la frontera. You know, it happens before. Pasa antes. You
you're a missionary here. Eres un misionero aquí. So Obadiah was also a missionary, a prophet to the south. Entonces Abdías era un misionero y un profeta al sur. So we could just say Edom and also Sur. Y podríamos decir que es de Edom y del sur. But his message was to the nation of Edom. Pero su mensaje era la nación de Edom. You know, so that's good. And then now we have in the book of 2 Kings, Y ahora en el libro de Segundo de Reyes and we have Joel. tenemos a Joel. Joel, he was also from the south, Él también era del sur. and he was at the same time as Obadiah. Y él estaba ahí el mismo tiempo de Abdías. So they were like contemporaries. Entonces eran contemporáneos. Contemporaries. So he was like, you could just say Obadiah, and then you could just put Joel here. Entonces tienes a Abdías y puedes poner a Joel ahí. Is it Joel or Joel? ¿Es Joel o Joel? Where does the accent? Joel. Joel, es on the E. Nada. Joel. And so he was ministering in Second Kings 12. Entonces él estaba ministrando en Segundo de Reyes 12. Yes. So 2 Kings 12. So he was ministering toward the end of the ministry of Obadiah. Entonces él estaba ministrando al final del ministerio de Abdías. And we are talking about 830, 820 BC. Y estamos hablando de 830 a 820 antes de Cristo. You know, so that's Joel's ministry. Y ese es el ministerio de Joel. He was also from the south. Y también él era del sur. So like this. So the kings in this time, during this time, Y los reyes durante este tiempo, we said in Obadiah's time, dijimos que en el tiempo de Abdías, you know, we listed all those kings in 2 Kings 8. en Segundo de Reyes 8, dijimos varios reyes. Then we talked about 2 Kings 9 Luego en Segundo de Reyes 9, and 10, 11, 10 y 11 and 12. y 12. That's Joash. Y eso es Joás. Joash is the king in Judah. Y Joás es el rey en Judá. Okay, Judá. so he's got this name, which is interesting because it's spelled two different ways. Y su nombre es muy interesante porque se puede deletrear de dos formas diferentes. It's Joash and it's also Jehoash. Es Joás y también es Jehoash. Yeah, and so that's the king. Y él es el rey. Yeah, and it's 2 Kings 12:1. Y en Segundo de Reyes 12:1. So the king is Jehoash. Entonces el rey es Joás. You know, Joash or Jehoash? I don't see the second E. Is it going to be that one? Joash, no, Joash, and you could just say Joash. Joash. Yeah, it's the deal with the Hebrew that you could say a name two different ways. En hebreo puedes decir un This nombre way. de dos maneras diferentes. You know, so sometimes you say Juan, and then sometimes you say Juancito. It's the same guy. Es el mismo hombre. So his name is Joash. Entonces su nombre es Joás. Jehoash is Y- the same. Joacito. Ah. Okay. And it's important to note Y es importante notar that this guy que este hombre is in 2 Kings 12. se encuentra en Segundo de Reyes 12 Is the king of Judah, y él es el rey de Judá and he is the 8th king of Judah. y es el octavo rey de Judá. Why is it important? Because in Israel ¿Y por qué es importante? Porque en Israel we have another king with the same name, tenemos otro rey con el mismo nombre. and it's going to be
just to clarify, Y para clarificar, it's gonna be the 12th king of Israel. él va a ser el 12º rey de Israel. So, if you look at the history here, Entonces, si ves la historia aquí, so in the north, en el norte, the 12th king of Israel el 12º rey de Israel is a guy here by the name of Joash. hay un hombre que se llama Joás He is number 12. y es el número 12. And there are like 20 kings. Y hay como 20 reyes. And in the south there is 20 kings as well. Y en el sur también hay como 20 reyes. And the 8th king of the south is also called Joash. Y el 8º rey del sur también se llama Joás. But they are two different guys. Pero son hombres diferentes. Now, which one are we talking about today? The guy in the north or the guy in the south? Ahora, ¿de cuál vamos a hablar hoy? ¿El del norte o del sur? The guy in the south, yeah. El del sur. Very good. So we don't get confused here. Entonces no hay que confundirnos. So this guy Joash, Entonces Joás, you remember that the queen before she tried to kill every child who was supposed to inherit the kingdom. ¿se acuerdan que la reina de antes de él trató de matar cada heredero del reino? You remember ¿Se acuerdan? the woman's name was Athaliah, Que la mujer se llamaba Atalía and then she started to kill the royal heirs. y ella empezó a matar a la herencia de realeza. And de this realeza. guy Joash, Y este hombre, Joás, guy in the south, el nombre en el sur, he was hidden in the temple lo escondieron en el templo and raised until he was 6 years old. y ahí lo criaron hasta que tuvo 6 años. He was raised by the priest. Lo criaron los sacerdotes. And so he became a king when he was 6 years old. Entonces a los 6 años lo hicieron rey. And you were like, oh, what kind of king is he? Y ustedes se preguntan, ay, ¿qué tipo de rey es él? We got a 6-year-old king. Huh? 7 years old. That's Tenía right. 7 años. He was 7. So he was like, what kind of king have we got here? Y se preguntaron, ¿qué tipo de rey tenemos aquí? But he started to grow, Pero él empezó a crecer and you can learn a very interesting thing about this king. y puedes aprender algo muy interesante acerca de este rey. That he started out well, Que él empezó muy bien. and he lived, he was like a man of God in the beginning. Y al principio él era un hombre de Dios. In the beginning, En el principio. and then the priest who was like taking care of him, Y el sacerdote que lo estaba cuidando he died, se murió. and that's when Joash Y allí went loco. es cuando Joás se volvió loco. He went loco, muy loco. He went like all out. He was like crazy. Se alocó mucho, bastante loco. But look at 2 Kings 11:21. Pero vamos a Segundo de Reyes 11:21. So Joash was 7 years old when he became the king. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. And the next chapter, Y el siguiente capítulo, verse 2, versículo 2. Joash did what was right in the sight of the Lord all the days in which Jehoiada the priest instructed him. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. So that's the priest who raised him up. Entonces ese era el sacerdote que lo crió. He was his spiritual father. He was his covering. Él era su padre espiritual, el que lo cubrió. He was his guide. Él era su guía. But when he died, Pero cuando se murió, Joash, he went down. Joás se fue para abajo. But in chapter 12, you see that he repairs the temple. Pero en capítulo 12 puedes ver que él reparó el templo. In verse 5, En versículo 5. you know, he is repairing the temple. Está reparando el templo. Now, what is the other book in the Bible that gives us more information about the kings of the south?
¿Qué es el libro en la Biblia que nos da más información de los reyes del sur? Segundo de Crónicas. 10 points for Luis. 10 puntos para Luis. He's going for the free cookie. Él quiere la galleta gratis. The more the student who gets the most answers right gets a free cookie. El estudiante que tenga las respuestas, My treat. más respuestas correctas, Okay. le vamos a dar una You galleta. can use your notes. Puedes usar tus notas. So, Second Chronicles Entonces, en Segunda de Crónicas, also has something to tell us about this king Joash. también nos quiere decir algo sobre este rey Joás. So let's turn to Second Chronicles 24, Nos vamos a Segunda de Crónicas 24. and you see that when the priest, when his spiritual father died, Joash went loco. Entonces podemos ver que cuando el padre espiritual de él se murió, Joás se volvió loco. That's Second Chronicles 24:15. Segunda de Crónicas 24:15. He grew old. Jehoiada grew old and was full of days, and he died. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. And then in verse 18, Y en versículo 18 they started to worship idols. empezaron a adorar a las imágenes. And the second part of the verse says, the wrath of God came upon Judah and Jerusalem because of their trespass. Y en el segundo porción de ese versículo dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Verse 19. Yet he sent prophets to them to bring them back to the Lord. Y en versículo 19, y les envió profetas para que los que volviesen a Jehová. Like God sends his prophets to the king and to the people, and he's like, guys, Y like, Dios le manda profetas a los hombres y al rey, y I él am- dice, hola, I am God. yo soy Dios. Like, do not worship the idols of the nations. O sea, no adoren a los ídolos de las naciones. Turn back to me. Regresen a mí. And God in his love, he's sending his messengers. Y Dios en su amor está mandando a sus mensajeros. It's never the case that somebody is looking for God. Oh God, where are you? Where are you? I can't find you. Nunca es el caso de que alguien está buscando a Dios y Dios, ¿dónde estás? Nunca. Never. It is that God is looking for the man. He's sending his prophets. He's knocking on the door, and the man says that no thanks. Pero en cambio, Dios es el que está buscando a su hombre y está tocando la puerta, pero el hombre es el que dice, no, gracias. So verse 19, he sent his prophets to them to bring them back to the Lord, and they testified against them, but they would not listen. Y como en versículo 19, y les envió profetas para que los que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos no lo escucharon. Now look at verse 20. Vamos a versículo 20. Then the Spirit of God came upon Zechariah, Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, son of Jehoiada, the priest. el hijo del sacerdote Joiada. Now this is not the Zechariah that wrote the book in the Bible. Ahora, este no es el mismo Zacarías que escribió el libro en la Biblia, No, because he was the son of Jehoiada, porque este es el hijo de Joiada, the same priest who was rearing the king. el mismo sacerdote que estaba criando al rey. He was his spiritual father. Era su padre espiritual. So he raised Joash the king, Entonces crió a Joás, el rey, and he also had a son called Zechariah. y también tuvo un hijo llamado Zacarías. It's like the name Juan today. How many Juans are there? Es como el nombre Juan hoy. ¿Cuántos Is Juanes there hay? only one Juan? ¿Solo hay un Juan? No, you got like 25 No, hay como 25 more. o más. What about Jose? ¿Y qué tal de José? Many Joses. Hay muchos José. So you always need to know, is it like Zechariah now is the priest's natural son? Entonces tienen que saber que este Zacarías es el hijo del sacerdote. And his son, Zechariah, was also a prophet. Y su hijo
de su hijo Zacarías también era un profeta. He was an oral prophet. Era un profeta oral. So he goes to the king, Joash, Entonces él va al rey Joás and he says to him, y le dice, he says, the priest who stood above the people, he says, "Thus says God, why do you trespass the commandments of the Lord, so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, he also has forsaken you." y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. So the king Entonces el rey heard the message of the prophet, escuchó el mensaje del profeta and he had a decision to make. y él tenía una decisión que tenía que hacer. Am I going to say, Voy a decir, "Oh, you're right, I'm in error. oh, tienes razón, yo I estoy I incorrecto. confess my sin. Yo quiero confesar mi pecado. I submit myself to the word of God." Me someto a la palabra de Dios. Or I will continue ignoring the prophet. O puedo seguir ignorando al profeta. Now let's see what decision the king made. Hay que ver qué decisión hizo el rey. So verse 21, Versículo 21. so they conspired against him at the command of the king. They stoned him with stones in the court of the house of the Lord. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Thus Joash, the king, did not remember the kindness which Jehoiada his father had done to him, but killed his son. Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir. Can you sense the spirituality here? ¿Pueden ver la espiritualidad You aquí? know, I mean, yeah, the prophet was killed because of his message. O sea, el profeta fue matado por su mensaje. You remember Steve? ¿Se acuerdan de Esteban? He said, like, which of the prophets did your fathers not persecute? Él dijo, ¿cuál de los profetas tus padres no persiguieron? Jesus said, "Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets." Jesús dijo, Jerusalén, 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 al que mata a los profetas. Here is one example of the many. The Y prophet was killed. Aquí hay un ejemplo de los muchos donde el profeta fue matado. So this is the background of the book of Joel. Entonces, esta es la historia de el libro de Joel. And you can take your pen Y puedes tomar tu pluma and you can just put, you can just write Joel y puedes escribir Joel here in 2 Chronicles 23 and 24 aquí en 2 Crónicas 23 y 24 or 2 Kings 12. o 2 de Reyes You 12. can just put Joel, the prophet, comes right here chronologically. Puedes poner que Joel el profeta llega aquí cronológicamente. So then we have Pastor Drew, and then Pastor Drew, can you do the Joel, the part? Is it okay for you to come and do? Okay, so then Pastor Drew would do Joel, the book of Joel. Entonces el pastor Drew va a venir hasta el libro de Joel. And so you can turn to the book of Joel, Entonces pueden ir a ese libro and de Joel he's gonna teach, y él va a enseñar and then we'll have a break at like 8 o'clock. y a las 8 vamos a tener un descanso. So he'll teach, and then we will have a break at 8. Entonces vamos a enseñar y a las 8 vamos a tener un descanso. Unless you really want Just kidding. a ladies' choice tonight. That's Stand okay. aside. Hey, good evening. Buenas tardes. Let's stand up for a moment. Hay que ponernos de pie un momento. Let's
let's stretch out. Y I'm so estírense. tired. Ay, estoy bien cansado. My soul's cleaving to the dust. Quicken me according to your word. You're not saying any of this. Come on, you're the interpreter, remember? You know. Okay, got it. Yeah. Got it. You got both of those statements? You understand me, okay? My soul's cleaving to the dust. Mi alma está batida hasta el polvo. Quicken me according to your word, Lord. Purifícame conforme a tu palabra, Señor. All right, let's pray. Father, we are Vamos a orar. thankful for our time before you Padre, estamos agradecidos por nuestro tiempo delante de ti. and a few words about prophecy tonight Y tenemos unas palabras de profecía and the purpose of it in our lives. y el propósito de en nuestra vida. And just bless our remainder of our time here before you Y bendice el resto de nuestro tiempo aquí, in the name of Christ. en el nombre de Cristo. All righty. You may be seated. Pueden tomar su asiento. And we can turn to Joel 2:28. Y vamos a Joel 2:28. And this would be one of the prophecies that Joel has made that we have seen come to pass. Y esto va a ser una profecía de Joel que hemos visto ser realizado. All the prophets are true. Todos los profetas son de verdad. And the purpose is that we see the overwhelming intent of God Y el propósito es que vemos el intento grandioso de Dios, of how much He has His hand upon our lives. de cuánto Él tiene su mano sobre nuestras vidas. And from the creation of man thereon, Y desde la creación del hombre hasta ahora. never, no, not ever, Nunca, no nunca, is there a mistake in His word. va a haber un error en su palabra. Now, I know some people will whip through and say, well, it says one thing here and it says another thing there. Y yo sé que muchas veces la gente dice, pero aquí dice una cosa y acá dice otra cosa. They're usually just idiots, Normalmente son idiotas. you know, and if they did any studying at all and studied a little Greek and Hebrew, Porque si ellos estudiaran un poco, o un poco de griego o hebreo, people would do this with the genealogy of Christ. la gente lo hacía con la And they'd say, well, in this book it says this genealogía way, de Jesús. and then right in this book it says another way. Porque dicen que en este libro lo dicen de una forma y en este libro lo dicen de otra forma. And instead of looking for fault, En vez de you know, a mistake. en vez de buscar algo incorrecto, And that's a una big falla. problem in people anyway. Y eso es un problema que la gente tiene de todas formas. Always looking for fault. Siempre está buscando que algo falle. In the team meeting this morning, Pastor Stan was sharing something with us Cuando en la junta de nuestro about people looking for fault. equipo, Pastor Stan estaba compartiendo de que nosotros siempre estamos buscando por fallas. And this is a story about with Pastor Stevens, the founder of our ministry. Y esta es una historia de Pastor Stevens, el que fundó nuestro ministerio. And there was a fellow in the church that met with him. Y había un señor que se juntó con él And during the hour that Pastor Stevens spent with him, y Pastor Stevens pasó una hora con él. he just poured out everything that he's seen wrong with the ministry. Y en este tiempo este hombre le dijo todo lo malo que él podía ver en el This ministerio. is wrong. Que esto está and mal, that's not done y la otra right, cosa no está and hecho we should bien, do this. deberíamos hacer and what esto, about that? y qué tal de eso. And Pastor Stevens listened to him. Y Pastor Stevens le escuchó, And when he got all done, he asked him one question. y cuando terminó este hombre, le preguntó a Pastor He Stevens, said, is there anything you like about the ministry? le dijo, ¿hay alguna cosa que sí te gusta del ministerio? And he said it broke the man. Y dijo que eso quebrantó a este hombre. So if you're looking for fault, Entonces, si tú estás buscando las fallas, it is an easy thing to find. es una cosa muy fácil de encontrar. You can find fault. You can find fault in anyone, Tú puedes encontrar una falla en cualquier persona, but you don't find any fault with the Word of God. pero no lo puedes encontrar en la palabra de Dios. And it is good if in our hearts
Y es bueno que si en nuestros corazones, when we hear the word of God, cuando escuchamos la palabra de Dios, we will like surrender ourselves to the truth of the word. nos vamos a sumergir a la palabra de Dios. Paul did this in Acts chapter 17 Pablo hizo esto en Hechos 17. when they were about to be shipwrecked. Cuando el barco de ellos iba a chocar. I don't know. Is that in Acts 17, the shipwreck? Huh? Okay, 27, 27, thank you, 27. chapter Hechos 27. 27, perdón. Yeah, thanks, John. Yeah, so they were about to be shipwrecked, and in verse 22, Y en versículo 22, and I exalt you to be of good cheer. pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. A big storm's going on. Una tormenta grande estaba They're on the pasando ship. They're prisoners. y son prisioneros en un barco. They've been at sea for quite a while. Estaban en el mar por mucho And now tiempo the ship is drifting towards the rocks. y ahora el barco está yendo hacia las rocas. I mean, maybe no one here has ever been in a ship that Tal was vez aquí nadie ha estado en un barco así, drifting towards the rocks in a donde el storm. barco está yendo a las rocas en una tormenta. But it is like most certainly a death. Pero en verdad es muerte. And De maybe seguro es muerte. maybe my life is like this. Y tal vez mi vida sea así. It's like I'm a ship in a storm, Es que soy como un barco en una tormenta and I'm just headed for a wreck. y estoy yendo hacia las rocas. And it's also like a projection from the enemy. Y también puede ser una proyección del enemigo. You know, all right, your life is over. Ay, tu vida ya se You acabó. are going to utterly fail. Tú vas a fallar. But we say no, Pero decimos no, because we are going to believe the word of God. porque nosotros vamos a creer la palabra Because de the word of Dios. God is very sure for our lives. Porque la palabra de Dios es muy seguro para And nuestras here vidas. Paul says, hey, be of good cheer. Y aquí Pablo dice, hey, sé de buen In ánimo. verse 20, no loss of life will happen. It doesn't say it that Ninguna way. pérdida de vida pasará. For there stood by me this night the angel of the Lord, in whose God I serve. Porque el ángel de Dios va a estar junto a mí esta noche. And he said, fear not. Y dice, no temas. This is a beautiful word for us. Esa es una palabra muy bella para Because of the nosotros. surety of the Lord, Por la seguridad del Señor, we don't have to fear. no tenemos que temer. You know, in Luke 12:32, En Lucas 12:32, the Lord says, fear not, little flock. el Señor dice, no temas, pequeña rebaño. Fear not, little flock. No temas, pequeño rebaño. It's the Father's good pleasure to give you his kingdom. El Padre se complace en darte su reino. And as our ship seems to be crashing towards the rocks, Y cuando parece que nuestro barco va yendo a las rocas, and as was the case here with Paul in the book of Acts, como era el caso de Pablo aquí en el libro de Hechos, but he says, pero él dice, do not fear, no temas, for an angel of the Lord stood by me. porque un ángel de Dios se paró junto a mí And he said, be of good cheer, y dijo, sé de buen ánimo, because you must be brought before Caesar. porque tú vas a ser llevado delante de César. And Paul knew, like earlier in his ministry, Y Pablo sabía más temprano en su ministerio that this was God's purpose for his life. que este era el propósito para su vida. And so it is with us. God has a purpose in our life. Y es igual para nosotros. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. And his word is a prophecy for us. Y su palabra es una profecía para nosotros. And the ideal is to be of good cheer. Y él dice que sé de buen ánimo. Though it may seem rocky right at this time, Podría ser que en este tiempo ves muchas rocas. but Paul had something before. They had a word from the Lord. Pero Pablo tenía algo. Él tenía una You palabra will de speak Dios. before Caesar. Que tú vas a hablar And God is ante César. confirming it right here again. Y Dios lo está confirmando otra vez. And because my word is sure,
Y porque la palabra de Dios es seguro, you have nothing to fear in this no hay life. nada que temer en nuestra vida. Would it not be nice to have no fear? ¿No sería bueno nunca tener miedo? Yeah. Sí. Because there's a lot of fear out there. Porque hay mucho miedo allá en este mundo. But it's not for the believer to have. Pero no es para que lo tenga el creyente. Those that were here last night with Pastor Love's class, Los que estaban aquí anoche para la clase de Pastor Love, a perfect love casts out fear. que un amor perfecto quita todo miedo. It's that when we really receive Cuando the nos- love of God for our lives, Cuando nosotros en verdad recibimos el amor de Dios en nuestras and vidas, it's very sure word of prophecy, y es una palabra muy segura de profecía, fear gets removed from my life. el miedo en nuestras vidas es quitada. And it's a process in the believer. Y es un proceso en el creyente. And it says all these prophecies were written as an example Y dice que todas estas profecías fueron escritas como un ejemplo for us. para nosotros. And this is what Joel is going to say. Y eso es lo que Joel nos In va a the last decir. days, En los últimos días I will pour out my spirit upon you. voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. That's what Joel says in Joel 2:28. En Joel 2:28 es lo que dice. And then in book of Acts chapter 2, we see the fulfillment Y en Hechos capítulo 2 vemos eso cumplido, of that prophecy. el cumplido de esa profecía. The purpose is, the surety of God. El propósito es la seguridad de Dios. And Paul here in Acts 27, Y Pablo aquí en Hechos 27 he says, so be of good cheer, dice, entonces sé de buen ánimo. in verse 25. En versículo 25. Because I believe God, and it will be exactly as he has told me. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Now all of God's promises are yea and amen. Que todas las promesas de Dios son sí y amén. And do we believe? Y eso lo vamos a creer. We're learning to, aren't we? Estamos aprendiendo cómo creer eso. We believe it will be exactly as he said it will be. Nosotros creemos que va a ser exactamente como Él lo dijo. You know, he gives us a word of prophecy in Jude 24. En Judas 24, Él nos da una palabra de profecía. Unto him that is able to keep you from falling, Ante Él que es malvado para que no te caigas. and to receive you to himself with exceedingly great joy. Y Él te va a recibir con un gozo extremo. Is that a word of prophecy for us? ¿Esta es una palabra de profecía para nosotros? Yes, it is. Sí es. And what is he saying? ¿Y qué Él nos está diciendo? Be of good cheer. Que sé de buen ánimo. And Peter, who studied the scriptures well, Y Pedro, que estudió las escrituras muy bien, and as they were being filled with the Spirit of God, y como él fue llenado del Espíritu de Dios, he brought to remembrance what the prophet Joel said. se acordó de lo que dijo el profeta Joel. Let's read it in Acts 2. Vamos a leerlo en Hechos 2. In verse 16. Versículo 16. Because what happened, they were filled with the Holy Spirit. Porque ellos fueron llenados del Espíritu Santo. People thought they were drunk with new wine. La gente creía que ellos estaban borrachos And he con says- vino nuevo. Oh no, what we're seeing here today Pero no, lo que estaban viendo ahí ese día is yet another fulfilling of a prophecy. es otro cumplimiento de la And it's profecía. from the prophet Joel. Y es del profeta de Joel. Only in the Word of God Solo en la palabra de Dios is it spoken and then fulfilled. es hablado y luego cumplido. You know, today people run around and they declare themselves to be prophets. Hoy en este día la gente corre y se declara ser profeta. And maybe you have sat under such people. Y tal vez tú has visto gente así. Do you know the test of a prophet? Tú sabes una prueba de un profeta. They can never be wrong. Ellos nunca pueden ser incorrectos. And you know what happened if they were wrong? ¿Y sabes qué pasa cuando ellos son incorrectos? Stoned to death. Se lo apiedraban. So when you have some lunatic standing in a pulpit Entonces, cuando tú tienes un lunático parado en un púlpito, and declaring himself to be a prophet, declarándose ser profeta, and he's giving you a thus says the Lord, y él te está diciendo, así dice el Señor,
The first time he's wrong, La primera vez que él está mal, and it won't take long, y no va a durar mucho tiempo, just throw something at him. solo aviéntale algo. Maybe not stones. Tal vez no piedras. Today we would go to jail for that. Hoy iríamos a la cárcel por eso. But take a bag of fruit with you. Pero llévate una bolsa de fruta. You know, a couple rotten tomatoes, you know. Tal vez unos It tomates would be podridos. perfectly biblical. Sería perfectamente Hey, you bíblico. said that prophecy, you were wrong. Hey, tú dijiste esa profecía y eras mal. Well, I mean, you know, if you want to declare that you are a prophet. Bueno, si ellos quieren declararse Okay. ser profetas. But, and that's, you know, because we go through these things in life, Porque pasamos por cosas en la vida and we've all submitted ourselves to some crazy false prophet y todos nos hemos sometido You know, a un profeta at some loco point in time. en un punto en nuestra vida. Someone that thinks they know your life better than you do. Alguien que piensa que ellos saben tu vida mejor And we're que tú going to lo go into sabes. a few scriptures here and show how false that really is. Y vamos a entrar en varias escrituras aquí para enseñar qué falsos son. But here in Acts 2:16, Pero aquí en Hechos but 2:16, this is what was spoken by the prophet Joel. esto fue dicho por el profeta And Joel. it shall come to pass in the last days. Más esto es dicho por el profeta Joel. Wait, Is this the last days? y en los postreros días. Yes, it is. ¿Estos son los últimos We días? are in Sí the son. dispensation of grace. Estamos en la From dispensación here- de gracia. ¿Cómo? True. Dispensación, perdón, de This, gracia. the dispensation of grace. La dispensa. That means the way in which God deals with his people Eso significa la forma de que Dios trata con su pueblo. during a certain period of time. Estamos en un punto cierto del tiempo. And that's another thing basic Bible college students will learn. Y eso es algo que también este Instituto Bíblico te va a enseñar. You are not under law, No estás bajo la ley, you are under grace. estás bajo gracia. When did that change? ¿Y cuándo cambió eso? When it was all finished. Cuando todo fue consumado. See, when Christ died on the cross, Cuando Cristo murió en la cruz, the law was put to death with him. la ley también murió con él. So the Old Testament Entonces el Antiguo Testamento y la ley is written for our admonishment, fue escrita por nuestro... but is not what we are under Amonestación. anymore. Okay. It's not what we are under anymore. Pero ya no estamos bajo Yeah. eso. Yeah, we can look at this in Romans 6 just real quick. Podemos ir a Romanos 6 rapidito. You know, because these are all important things for us to know as we're living life. Porque estas son cosas importantes que tenemos que saber en la vida. In verse 14, En versículo 14, Romans 6, Romanos 6, 14. sin shall not have dominion over you, Porque el pecado no se enseñoreará for de you are vosotros. not under the law. Porque no estás bajo la ley. So people want to say, how do you get to heaven? Entonces la gente quiere decir, ¿y cómo No. llegas al cielo? I obey the 10 commandments. Ay, obedezco los 10 mandamientos. No, that won't get you to heaven. No, eso no te va a hacer Why? llegar al cielo. Because you're not under law anymore. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. You're under grace. Estás bajo gracia. You're mixed up in your theology. You're Este, mixed up in your theology. Estás confundido en tu teología. You got to get it right. Tienes que tenerlo You correcto. want to study the Bible, Si quieres estudiar la Biblia, study it right. estúdialo bien. Remember last night how we said in Isaiah 28, ¿Se acuerdan anoche cuando estudiamos en Isaías 28? line upon line, precept upon precept, Línea here a sobre little, línea, there a precepto little. sobre precepto. Now, you know, I'm telling you a lot of things tonight. Ahora, yo te estoy diciendo muchas cosas hoy, And if we esta had noche. like several hours, Y si tuviéramos muchas horas, every point can be proven biblically. cada punto mean, puede ser I'm probado reading bíblicamente. you a verse, O sea, te estoy leyendo un versículo, but we could go to Ephesians where Paul talks about the dispensation of grace. Let's just do this. One more of those and we'll move on. y Ephesians- podríamos ir a Efesios, donde Pablo habla de dispensación de gracia, just so that we begin to see how we are to live life. para que empecemos a ver cómo nosotros debemos vivir la vida. Man likes the law El hombre le gusta la ley, because only in the law can you be self-righteous. porque solo en la ley puede ser justificado And a ti only in the mismo. and only in the law can you have comparative righteousness.
Y solo bajo la ley puedes tener justificación comparada. And only in the law can you have a standard of righteousness that no one can obtain. Y solo en la ley tienes un estandarte de justicia que nadie lo puede obtener. But the dispensation of grace, Pero la dispensación de gracia, every individual can receive everything that they need at the hand of God. cada individuo puede recibir todo lo que necesita bajo la mano de I'm Dios. being told I need to take a break. Bueno, me están diciendo que ya es tiempo. Should I take a break? I give you. You guys probably need a break. All right. Ustedes necesitan un So, descanso all right, little también. break for what do we take? 10 minutes. Hay 10 que tomar un minutes. descanso de 10 Remember where minutos. we are, so you can remind me. Acuérdense dónde estamos para que ustedes me All right, recuerden we're a mí. dismissed for 10 minutes. Bueno,